mencionamos varias bacterias, varios virus, ¿cierto? Y uno de los ejemplos de un patógeno exitoso es el Mycobacterium tuberculosis. De hecho, es tan exitoso que puede evadir el sistema inmunitario a tal grado de que inhibe la formación del jabón lisosoma. Y ahí se mantiene latente ahí por años. De hecho, han encontrado encapsulados, o sea, cuando uno tiene se infecta con Mycobacterium tuberculosis, no siempre va a causar una enfermedad. Puede ser que sea portadora esa persona. ¿Ya? Entonces, lo que se genera en los pulmones es una enquistación, por decirlo, son calcificaciones. Entonces, el Mycobacterium está ahí, está latente, ¿cierto? Esperando que haya una baja del sistema inmunitario por parte del hospedador para causar enfermedad. Y están así que este Mycobacterium, a pesar, imagínense que lo han encontrado, clasificaciones de Mycobacterium tuberculosis e momia. Entonces, desde allá hasta nuestros tiempos, todavía no ha podido encontrarse un medicamento o una manera de erradicar la patología. Ya de hecho, cuando una persona con VIH llega a su fase SIDA, por lo general, si tuvo una infección y está latente, causada por Mycobacterium tuberculosis, va a tener tuberculosis, ¿ya? Porque se encuentra ahí latente. Entonces, igual, como dice acá abajo, la violencia y un estilo de vida patógeno es una estrategia arriesgada para en este caso un microorganismo que puede conducir a la extinción. ¿Por qué? Porque mientras más virulenta sea y se clasifica como patógeno, van a verse, la ciencia va a verse más enfocada en esto y va a producir o va a tratar de erradicar la infección, ¿ya? Pero también por el otro lado, siendo un microorganismo, ¿cierto? Favorece la diseminación. Mientras más factores de virulencia tenga, mayor probabilidad de diseminarse tiene y de invadir al hospedador. Bueno, cuando nosotros hablamos de patogenicidad bacteriana, nosotros podemos hablar, ya hablamos, ¿cierto?, de que este era el género y esta la especie bacteriana, ¿cierto?, al inicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de patogenicidad bacteriana, no todas las especies de este género, por ejemplo, o de este género van a ser patógenas, sino que también depende de la especie. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes se conoce como la bacteria come carne. ¿La han escuchado? Ya, entonces, esta es una especie específica. Pyogenes es una especie específica del género Streptococcus que puede causar patología, o sea que es patógeno. Además, no solamente esto, puede ser que la patogenicidad esté a nivel de especie. Por ejemplo, no todas las Escherichia coli, ¿cierto?, son patógenas, sino que también puede ser que una especie específica, que puede ser que una cepa específica sea patógena. ¿Se entiende la diferencia entre especie y cepa? ¿Sí? ¿Cuál es? La cepa es como... ¿Las cepas son de una misma especie? Son una misma especie, pero tienen distinto expresión, ¿cierto?, de genes o de factores de virulencia. ¿Ya? Y esto es lo que yo les estaba diciendo, lo que hablamos la vez pasada, ¿cierto? La virulencia depende o es la expresión cuantitativa de la patogenicidad bacteriana. Entonces, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, además o lo que lo hace un patógeno primario en realidad, es porque tiene, además de un ADN fágico, ¿cierto? Esto es importante porque al principio, vean la relación, al principio se pensaba de que una toxina que produce Piógenes era producida por la bacteria en sí, pero al final se descubrió que además de los factores de virulencia que tenía Piógenes per se,
también tenía un ADN fágico que producía una toxina, que hacía que la bacteria produjera una toxina, que esa es la que al final va a causar daño también en el intestino. Por otro lado, el Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cápsula? Como uno de los factores de virulencia, también tiene una cápsula que evita la fagocitosis y lo hace también de esta manera evadir el sistema inmunitario. Y por último, Mycobacterium tuberculosis, además de ser multiresistente a los fármacos utilizados actualmente, puede evitar la unión del fagosoma con el lisosoma y de esta manera secuestra una proteína que se llama la proteína TAPO, la secuestra y puede evitar la degradación cuando se forma el fagolisosoma. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, hablamos mucho de los factores de virulencia, ¿cierto? Y los factores de virulencia pueden ser de dos orígenes, pueden ser estructurales, como en el caso de algunas fibras, ¿cierto? O algunas endotoxinas. ¿Se acuerdan de una endotoxina producida por la bacteria? Que hablamos que no podía convertirse en toxoide. ¿No lo hemos conversado de eso? ¿Sí, cierto? Y que tenía una parte súper inmunogénica que se llamaba lípido A. ¿El LPS? ¿Se acuerdan cuál era? ¿El LPS? El LPS, ¿cierto? El LPS es una de las endotoxinas bacterianas. Y además, exotoxinas. ¿Cuál es la diferencia entre una endotoxina y una exotoxina? Es que las endotoxinas forman parte de la estructura bacteriana y las exotoxinas lo que hacen es liberarse al medio. ¿Ya? Vamos a hablar de las bacterias tienen múltiples factores de virulencia, múltiples. Entonces vamos a hablar de algunos y primero vamos a hablar de factores de adhesión. ¿Cuál es el primer paso para que se desarrolle una infección? Para que en realidad el primer paso es estar en contacto con el microorganismo, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo paso? La adherencia, ¿cierto? Entonces por eso también es importante. Entonces, una vez que la bacteria entra al hospedador, tiene dos alternativas. Una, que se elimine por mecanismos inespecíficos, ya sea por el sistema inmune, o si no porque otra bacteria, ¿cierto?, de nuestra microbiota la eliminó por competencia o producción de una bacteriocina, o que se adhiera de verdad a tejidos o células por las que tiene tropismo. Y para esto puede hacerlo utilizando distintas estructuras. Unas que son las adhesinas fimbriales, ya que son las fimbrias, que son, si lo recordamos, son estos pelitos, bueno, ahí está más señalado, en realidad, está no aquí, ¿cierto? Sino que son estos como pelitos que se ven alrededor de la bacteria. Esas son fimbrias, y las fimbrias tienen afinidad por algunos receptores de las células epiteliales o de las células de la mucosa, ¿cierto? Como por ejemplo los receptores de mannose. Además, hay otras estructuras que son las adhesinas no fimbriales. Dentro de las adhesinas no fimbriales podemos mencionar la formación de biopelículas. ¿Saben qué es una biopelícula? Una biopelícula es una estructura, ¿cierto? Imagínense una gelatina. Cuando ustedes le colocan fruta, ¿cierto? Imagínense que esas frutas son las bacterias. Entonces es como una matriz formada por exopolisacáridos y bacterias. Entonces, esa matriz se adhiere tanto a una superficie que le permite a la bacteria fijarse. Por ejemplo, ustedes que son odontólogos, una biopelícula bastante importante en su carrera es el sarro. Ya, esa es una biopelícula, ¿ya? Entonces, esa es un ejemplo de cómo las bacterias pueden adherirse a una superficie. Además,
además de otros componentes como proteínas de membrana externa. También pueden utilizar los ácidos lipoteicoicos, el LPS y el flagelo. El flagelo es una estructura que nosotros asociamos a movilidad. Sin embargo, también tiene la capacidad de promover la adherencia a las células del hospedador por parte de la bacteria. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, este es el Helicobacter pylori. Cuando nosotros hablamos de adhesinas, las adhesinas también, como les dije, aparte de las fibras, pueden ser proteínas de membrana externa, y aquí hay ejemplo de dos. O sea, una bacteria puede tener más de una adhesina. Ya puede tener fibras, puede tener proteínas de membrana externa, ¿cierto? Y además, en el caso del Helicobacter pylori, tiene flagelos. ¿Y por qué piensan ustedes en qué favorece que la bacteria tenga más de una adhesina? No te pego. ¿Le favorece o le afecta? ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil de eliminar? ¿Ah? Es más difícil de eliminar. Es más difícil de eliminar, además que la imagen tiene más de un receptor en la célula epitelial. Ya en este caso es un enterocito. Entonces, tiene más de un receptor en una célula y le permite adherirse de manera más efectiva. Y como dice su compañera, eso hace que sea más difícil de eliminar. Además de las adhesinas, ¿cierto? Tiene el flagelo que dijimos que forma parte de una estructura de adherencia. Por otra parte, tenemos invasinas. Miren, el nombre del factor de virulencia es bastante lógico. Por ejemplo, si yo les digo invasina, ¿para qué servirá ese factor de virulencia? Para invadir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay invasinas que son proteínas, ¿cierto? Y las invasinas pueden actuar de dos maneras, por el mecanismo Severine o el mecanismo Trigger. Y es diferente de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos una célula, no soy buena dibujando, pero tenemos la célula acá. Entonces, por ejemplo, si la bacteria está acá, por ejemplo, inicia una célula normal, ¿cierto? La bacteria tiene receptores, entonces se va a posar dentro de la célula, o sea, encima de la célula, y lo que va a hacer es que va a ir modificando la superficie de la célula hasta que se vaya formando una vacuola. Una vacuola que al final la va a terminar embebiendo, ¿cierto? Y va a introducirla dentro de la célula. Y esto le va a servir también para poder evadir el sistema inmunitario. El otro mecanismo es distinto. El otro mecanismo, por ejemplo, tenemos acá la célula. Tenemos la célula, ¿cierto? La bacteria se posa sobre la célula e inyecta una proteína. Y esta proteína va a causar que la célula bacteriana, la célula del hospedador, cambie la estructura del citoesqueleto de la célula, ¿cierto? Y empiece también a formar como endocitario, ¿se entiende? Entonces esos son los dos factores en que una célula bacteriana puede invadir el sistema, o sea, a las células del hospedador. Ojo con esto, ¿ya? Entonces hay dos mecanismos, uno Severine y el otro Trigger, ¿cierto? Que ustedes ya les acabo de explicar cómo funciona, no se ve bien, pero me entendieron, ¿cierto? Ya. Además, tiene enzimas que le permiten invadir también, como por ejemplo, invadir y evadir también el sistema inmunitario. Por ejemplo, la colagenasa y la hialuronidasa. Imagínense, por ejemplo, las células están conectadas, ¿cierto? Entonces, tanto la colagenasa como la
la hialuronidasa, lo que hacen en una, degrada el colágeno, como su nombre lo dice, el otro el ácido hialurónico, y eso permite que las células se separen y la bacteria pueda invadir el organismo. ¿Ya? Con respecto a la coagulasa, esta es una enzima que es producida principalmente por Staphylococcus aureus, ¿cierto? Ojo con los ejemplos que yo les doy también por las preguntas, ¿cierto? En el certamen. Entonces, lo que hace es aprovecharse del sistema inmune del hospedador, y lo que hace es utilizar del suelo, ¿cierto? Lo que hace es convertir o formar una especie de cápsula, pero de fibrina, ¿ya? Entonces la forma alrededor de la bacteria, y esto evita que los macrófagos y los fagocitos, ¿cierto? Lleguen al sitio donde está la bacteria y puedan digerir. Con respecto a las hemolicinas, estas hemolicinas son capaces de romper a los glóbulos rojos. ¿Y por qué eso es importante? Más adelante les voy a dar un ejemplo. Es importante porque algunas bacterias necesitan hemoglobina para poder crecer, para en realidad hierro. El hierro para poder sobrevivir, porque no lo pueden producir, y lo que hacen es romper los glóbulos rojos para poder extraer el hierro de ahí, utilizando unas estructuras que se llaman sideróforos. ¿Ya? Entonces la hemolicina rompe rompe el glóbulo rojo, y los sideróforos captan el hierro, secuestran el hierro para que la bacteria pueda utilizar. Y las leucocininas, ¿cierto?, tienen acción destruyendo los glóbulos blancos en este caso para que no puedan actuar eliminando la bacteria. Otros factores de virulencia son las defensinas. Ya, entonces aquí, en este caso, la bacteria lo que hace es generar factores o estructuras que le permiten protegerse del sistema inmunitario. En este caso, aquí tenemos la cápsula. La cápsula vendría siendo, ¿se acuerdan? No sé si se recuerdan, pero esta es la bacteria, lo que está más marcadito, ¿cierto? Y todo este halo que ven acá se llama cápsula. Entonces, con esto, con la formación de la cápsula, la bacteria lo que hace es aumentar el tamaño y evitar que un fagocito llegue y pueda ingerirlo. Además, la cápsula le permite generar adherencia, se pueden adherir unas a otras, ¿cierto? Y eso va a hacer que se forme una especie de biopelícula para que los macrófagos no puedan fagocitar a la bacteria. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya. Después tenemos el escape a la muerte intracelular. Una vez de que la bacteria ya fue ingerida por el sistema inmunitario, ¿cierto?, tienen la opción, en este caso, de evitar que se forme este fagosoma, ¿cierto? Y uno de los ejemplos fue el que yo les di anteriormente de Mycobacterium. ¿Recuerdan qué pasaba con Mycobacterium? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Mycobacterium para evitar la fagocitosis? Digo, en realidad sí. ¿Qué hacía para evitar la degradación por el fagolisosoma? A veces pienso que las 8 de la mañana igual es muy temprano, pero yo sé que son participativos, así que van a decirme qué pasaría, qué pasa. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, cuando hay este lápiz no sirve mucho, pero, o sea, este plumón. Por ejemplo, cuando hay el sistema inmunitario forma el fagosoma y aquí está un lisosoma. Entonces, esto, cuando se une, y aquí está la bacteria, lo que hace es que el lisosoma tiene enzimas que hacen que disminuya el pH del fagolisosoma y se empiece a degradar la bacteria. Entonces, en el caso de las bacterias que pueden evitar esta acción, lo que
que hacen es que aquí, en este fagosoma, ¿cierto? Hay varias proteínas. Entonces este Mycobacterium, en este caso, secuestra una proteína que se llama proteína taco, entre otras, ¿cierto? Entonces, al secuestrar esta proteína, no hay unión del fagolisosoma y por eso no hay adificación del fagosoma, lo que va a contribuir a que la bacteria no sea degradada. Ahora sí. Otra acción, o cómo pueden hacerlo, cómo pueden evadir el sistema inmunitario, es a través de la variación antigénica. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Las bacterias tienen un montón de antígenos de superficie. Vamos a poner acá la bacteria. La pobreza se nota aquí. Acá, ¿cierto? Y por ejemplo, supongamos que los antígenos de superficie son redonditos. Entonces el sistema inmunitario, o por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo burdo. Por ejemplo, usted va en el centro hablando con su celular y de repente vio que alguien le tomó el celular y salió corriendo. Y esa persona andaba con una chaqueta verde, ¿cierto? Entonces usted, después cuando vaya o cuando le pregunten ¿y cómo era la persona o se recuerda de la persona que le quitó el celular? ¿Usted qué va a decir? Si salió corriendo, andaba con una chaqueta verde, ¿cierto? Tenía una chaqueta verde, pero resulta de que esa persona, abajo de la chaqueta verde, tenía una chaqueta roja. Entonces puede ser que sea la misma persona, pero se haya cambiado la chaqueta y usted no va a reconocer, porque lo único que vio es que esa persona tenía chaqueta color verde. Entonces lo mismo pasa con las bacterias. Entonces puede ser que varíen sus antígenos de superficie, ¿cierto? Y ahora ya no son redonditos, sino que son triangulares. Y entonces el sistema inmunitario ya no los va a reconocer. Ya, eso pasa. Otro mecanismo es la resistencia al suero, ¿cierto? Y en este caso al sistema de complemento. ¿Ya? Entonces, que está ligado con el siguiente, ¿cierto? Que es la producción de algunos compuestos, pero algunas bacterias lo que hacen, principalmente las bacterias gram negativas, ¿cierto? Es que tienen en su estructura un LPS, ¿cierto? Entonces, para que el sistema de complemento pueda actuar sobre la bacteria, tiene que tener contacto en las membranas. Entonces, si el LPS es muy pequeño o muy corto, el sistema de complemento puede llegar a la membrana y puede generar una lisis bacteriana. Pero la bacteria lo que hace es pensar, ¿cierto? Que hay unas proteínas ahí dando vuelta que le quieren hacer daño. Y lo que hace es aumentar el tamaño de su LPS. ¿Ya? Aumentar el tamaño de su LPS para que el sistema inmunitario no pueda acceder a las membranas y por ende no pueda causarle daño a la bacteria. ¿Tienes preguntas acá? ¿No? Ya, además, bueno, tienen otros compuestos que pueden promover la apoptosis de las células inmunitarias. Ya. Y aquí era lo que yo les estaba diciendo también. Otro factor es la captación de nutrientes. O sea, hay algunas bacterias que lo que hacen es captar nutrientes del hospedador y por competencia van inhibiendo la microbiota humana que puede defenderlos contra los hospedadores y ellos aprovechan a causar una disbiosis y a sobrepoblar, y ahí pueden causar enfermedad. ¿Se acuerdan que es una disbiosis? Que les hice también un... ¿Qué es una disbiosis? ¿Cuándo tienen el certamen? En octubre. Ah, les falta, por eso que no Era como que las bacterias que ocupaban el medio como que se debilitaban
Entonces la ocupaban como las patógenas, algo así. Había un desequilibrio. ¿Se acuerdan que hay tres componentes de la microbiota? ¿Cierto? Que son los patógenos, los comensales y los simbiontes. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre esos tres componentes, entre esos tres tipos de bacterias, se genera una disbiosis. Y eso es lo que yo les estaba hablando de los siderópodos. Entonces, la bacteria, ¿cierto?, es capaz, en este caso habíamos hablado de un ejemplo de Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Entonces, hay liberación, hay ruptura de los glóbulos. Y los siderópodos son moléculas que van a secuestrar el hierro y lo devuelven a la bacteria para que esta bacteria lo pueda utilizar en su metabolismo y de esta manera pueda sobrepoblar. Bueno, y los factores de virulencia también para producir daño, que pueden ser directos o indirectos, ¿cierto? Indirectos, sobreestimulando el sistema inmune, y directos, secretando toxinas. Entonces, ya habíamos hablado, ¿cierto?, de que las toxinas se pueden clasificar en dos, y cada una tiene su mecanismo de acción. Ya habíamos hablado de la endotoxina, ¿cierto?, por excelencia, que es el lipopolisacárido. ¿Y cuál es la parte más inmunogénica del lipopolisacárido? El lípido A, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros aquí vemos los efectos biológicos de una endotoxina, ¿cierto? Hay activación de macrófagos, liberación de citoquinas, que son las también interleucinas, y estas citoquinas son citoquinas proinflamatorias. Hay producción de fiebre. Usualmente cuando hay infecciones bacterianas siempre vamos a ver que hay manifestación de fiebre, principalmente cuando es una gram negativa. Puede llevar al shock séptico, ¿cierto?, o al shock tóxico, y alteración en la glicemia. Aquí vemos las exotoxinas. Las exotoxinas alteran las membranas de la célula del limbal, inhiben la síntesis proteica e inhiben el reciclaje de ATP, o sea, debilita a la célula para que pueda actuar de manera eficiente. Y dentro de la clasificación de las exotoxinas van a ser dependiendo del sistema donde actúen estas endotoxinas. Por ejemplo, ¿dónde actuará la enterotoxina? En el intestino. En el intestino, en el aparato, en el sistema gastrointestinal, ¿cierto? Las neurotoxinas. ¿Cómo es? En el cerebro, ¿cierto? Entonces, dependiendo del ciclo de acción, es donde va a actuar la endotoxina, o sea, el nombre que va a recibir la endotoxina. Aquí están las diferencias entre endotoxina y la exotoxina, y lo que quiero que ustedes vean acá es esta parte de acá, por ejemplo. Así no lo habíamos hablado, de que las exotoxinas igual pueden transformarse en toxoides y las endotoxinas no pueden transformarse en toxoides. ¿Esto qué significa? Que las bacterias gram negativas no pueden utilizarse para realizar vacunas. ¿No lo habíamos hablado? ¿Sí? ¿Sí? Sí, cierto. Sí, entonces les había comentado que antes utilizaban las personas, sí me acuerdo, las personas privadas de libertad para generar o ver la respuesta a vacunas. Y cuando les inyectaban vacunas con bacterias gram negativas, había muchas muertes, ¿ya? Pero no todos morían, sino que dependía también del estado de salud de los peados. ¿Tiene preguntas hasta acá? ¿Seguro? Ya. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, la siguiente pregunta la coloqué: ¿qué estructuras genéticas codifican para los factores de virulencia? Nosotros cuando vimos genética bacteriana hablamos de una estructura. ¿Se acuerdan? Hay una pista en la diapositiva.
descubrieron que habían algunas que eran asociadas al metabolismo bacteriano. La pista está ahí en Python. Islas o islotes de patogenicidad. ¿Ya? Entonces, además de las islas o islotes de patogenicidad, también las podemos encontrar en plásmidos, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué es un plásmido? ¿Qué es un plásmido? Un ADN extra Un ADN extra que le va a dar a la bacteria otras características, o sea, pero extra qué? extra cromosomático. Extra cromosomal, ¿cierto? Extra cromosomal. Además puede ser dado por bacteriófagos. ¿Se acuerdan de una de las bacterias que hablamos que su toxina era producida por un fago? La acabamos de mencionar. Y que el nombre les espanta un poquito. O cómo se llama coloquialmente, como que abrieron los ojitos así como de impresión. La bacteria come carne, por ejemplo, que es Streptococcus pyogenes, ¿cierto? También tiene un fago asociado y como factor de virulencia. Y también puede darse por los transposones. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos cuando hablamos de genética de estos elementos móviles transponibles? Los transposones también pueden codificar los factores de virulencia de la bacteria. Estos son los ejemplos, ¿cierto?, de algunas bacterias que tienen sus factores de virulencia en las diferentes plataformas que nosotros hablamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de acá tienen que aprenderse algunos nombres. Yo les aseguro que les va a venir alguna preguntita de esta diapositiva en el certamen, pero lo importante también de acá es que cuando nosotros tenemos un factor de virulencia que esté en un plásmido, tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál sería la ventaja? Que este factor de virulencia puede transmitirse a otra bacteria, ya sea por método horizontal, ¿cierto? O sea, de una célula bacteriana a otra célula bacteriana, o a través de manera vertical, de una célula madre a una célula hija. Bueno, y las islas de patogenicidad se encuentran en ambas, en gram positiva y en gram negativa, ¿ya? Y además se diferencian porque la isla de patogenicidad tiene un alto o tiene un contenido de guanina citosina distinto a las bacterias. Y estas islas de patogenicidad las podemos encontrar tanto en plásmidos como en el cromosoma bacteriano. ¿Se entiende? Entonces, esa isla de patogenicidad puede, si se encuentra en un plásmido, puede transmitirse a otra bacteria a través de la transferencia horizontal de genes. Entonces, dentro de las regiones o de las determinantes de virulencia que se encuentran en las islas de patogenicidad, podemos encontrar en realidad una lista grande. Por ejemplo, las adhesinas, sideróforos, toxinas, enzimas degradativas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con la virulencia bacteriana lo podemos encontrar en una isla de patogenicidad. Por eso se empezó a llamar así al inicio. Por último, solamente quiero que vean acá, ¿cierto? Que este sería el cromosoma bacteriano. Este es un ejemplo del Helicobacter pylori. Este sería el cromosoma bacteriano y el espacio que es diferente al resto del cromosoma es la isla de patogenicidad. Y ahí está codificada dos factores de virulencia, para que ustedes sepan de que no solamente es uno, sino que pueden ser dos factores de virulencia. En este caso, del Helicobacter pylori se encuentra el sistema de secreción tipo 4, que le va a servir al Helicobacter pylori para inyectar una oncoproteína, o sea, una proteína que puede causar cáncer, que también está codificada en la isla de patogenicidad. ¿Ya? Bueno, y como conclusiones de la clase,
mayoría de las especies microbianas no son patógenas, ¿cierto? Pero siendo los costos y beneficios de la virulencia las principales variables que impulsan la evolución de la virulencia microbiana en el tiempo. ¿Ya? O sea, una bacteria puede ser que no sea patógena, pero después puede mutar o puede adquirir un gen de virulencia que la va a volver patógena. ¿Ya? Y lo otro es que en el estudio y conocimiento de las islas de patogenicidad se ha entregado importante información de la biología de las bacterias patógenas. Así hoy sabemos que los productos de ellas representan blanco para la terapia antimicrobiana, vacunas y herramientas diagnósticas. Ya eso más que todo como conclusión. Ya para que sepan, por ejemplo, si nos vemos de nuevo en el ejemplo del Helicobacter pylori, la isla de patogenicidad que codifica para el sistema S3 tipo 4 y la proteína K, también está siendo estudiada para ser blanco de ataque, por ejemplo, para poder debilitarla y eliminar la infección por el Helicobacter pylori. ¿Ya? Esta es la referencia que yo utilicé. El libro de Murray está en la biblioteca virtual. Ahí ustedes lo pueden encontrar, o si no también hay un libro que se llama el autor es Brock, de microbiología de Brock. Ustedes ponen y lo pueden encontrar como PDF también en